familia? Buenos días, tardes o noches, no sé qué horas estés viendo este video, pero gracias por acompañarme en este episodio 4. La verdad es que queremos tratar de ir desarrollando este estudio. Creo que va a ser enriquecedor. Hay algunas personas que me han dicho que ha sido de bendición, lo cual me parece buenísimo. Creo que nos tiene que ayudar a entender y dejar de pensar en lo que no es la iglesia para empezar en lo que sí es la iglesia. Y te vuelvo a repetir, lo que nosotros estamos desarrollando es este mapa o este índice que es la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? El fundamento de la iglesia, iglesias desechables a lo largo de 20 siglos. Hablamos de disciplina, santidad de la iglesia, membresía en la iglesia, y en el bonus te recuerdo que vamos a ver un poquito de historia de la iglesia del siglo II al siglo XXI, pero también queremos de alguna forma ver este último capítulo del bonus con las preguntas que seguramente puedas tener. Esperamos poderlas resolverlas, y si tienes preguntas te recordamos entonces la cajita de comentarios para poder exponerlas. Te recomiendo también estos canales de YouTube para que puedas también enriquecer tu aprendizaje en cuanto a la palabra de Dios. Y siempre me gusta comenzar en estos episodios con el concepto de lo que es la iglesia. Hablando de la iglesia universal, dice que es un grupo de personas que el Padre escogió, que Cristo redimió a precio de sangre y que el Espíritu Santo regeneró para proclamar su gloria para toda la eternidad. Esa es una definición de tantas que hay. Nosotros la tomamos del pastor Miguel Núñez, una definición que me ha encantado. Habíamos hablado en el episodio pasado acerca de las analogías. Habíamos aterrizado también en Mateo capítulo 18, segunda ocasión en donde aparece la palabra iglesia en un contexto de orden, hablando de disciplina también. Y la iglesia universal, como ya la definíamos hace un rato, que es la iglesia que comienza para mí en Hechos capítulo, bueno, algunos dicen Hechos capítulo 2, para mí cuando Cristo muere, se consuma finalmente ahí su muerte y todo lo que sabemos. Pero recuerda, la iglesia universal que arranca ahí en el 33 hasta el 2021, pues ha habido infinidad de iglesias locales, infinidad de creyentes de todos los tiempos, de todas las razas, de todas las culturas. Esos han conformado la iglesia universal. Es decir, hay algunos creyentes que vivieron hace cientos de años y que en algún momento dado los veremos en el cielo. Es como que Dios tiene, y vamos a dedicar un capítulo a eso, Dios tiene un render final de un proyecto. Yo como arquitecto, cuando diseño, pues tengo en mi mente un proyecto para ese predio, y yo lo empiezo a trazar y trazo un render, lo presento al cliente y le digo al cliente: esto es lo que me gustaría ver en tu predio. El cliente puede entender mejor los conceptos, pero para llegar a ese render, pues hay todo un programa de construcción en donde te digo, bueno, el primer mes vamos a echar la cimentación, segundo mes vamos a entrar con albañilería, muros, y así espero que para el año, si es un proyecto grande, ya casi los últimos 2 meses estemos entrando acabados y ese tipo de cosas. Pero yo tengo en mi mente ese render final. Bueno, Dios tiene en su mente esa iglesia universal, pero para llegar a ese final, pues a lo largo de 2000 años ha ido construyendo, y hay iglesias que hoy ya no están. En el capítulo de iglesias desechables vamos a hablar un poquito de eso, pero esa iglesia universal se compone de iglesias locales. La IBM Marqués, como Colón, como Querétaro, en Argentina IBMs que tenemos, o incluso iglesias bautistas, iglesias presbiterianas, son iglesias locales que conforman a su vez la iglesia universal. Pero ¿cómo definiríamos la iglesia local? Hay un gran teólogo pastor que me gusta, se llama John Piper, y él define la iglesia local de la siguiente forma, y sobre esta definición vamos a ir tratando de desglosarla para entenderla un poquito mejor. Es un poquito larga, te la estoy poniendo aquí en el costado, pero fíjate lo que define como iglesia local. Dice que es un grupo de creyentes bautizados, comprometidos a cuidarse unos a otros, que se reúnen regularmente para adorar a Dios a través de Jesucristo, para ser exhortados por la palabra de Dios y para celebrar las ordenanzas, bautismo y Santa Cena, de Cristo, bajo la guía de líderes debidamente constituidos. Es una hermosa definición de lo que es la iglesia local. Ahora mira, en esta sociedad donde la práctica del individualismo es constante, de pronto la iglesia llega y rompe ese molde para dejarte de ser individualista y ser corporativo, ser un cuerpo. Como habíamos hablado, una de las analogías que Pablo dice es: la iglesia es el cuerpo de Cristo, y si la iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza. Entonces, cuando tú ves esto, dices, es cierto, o sea, cuando trabajas de manera corporativa es algo diferente a lo que tú has ido pensando. Yo me recuerdo a algunos creyentes que han llegado a las iglesias que hemos visto crecer o que hemos visto nacer,
y de pronto ahora tienen una familia, puede ser, a lo mejor puede ser tú mismo, de pronto tienes toda tu familia en otra ciudad y llegas y acá tienes a tu familia espiritual. No es una familia de sangre, pero como si lo fuera, y entonces puedes con mucha confianza echar mano de la ayuda de ellos, como tú también te puedes presentar como parte de una solución a las necesidades que ellos pudieran tener, a las necesidades que ellos puedan tener. Entonces, estamos comprometidos a cuidarnos. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo nos cuidamos? ¿Cómo cuido yo al hermano que vive en otro fraccionamiento? Porque al final del día, eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. ¿Cómo cuidarnos? Bueno, cuando vas a la palabra de Dios, hay un concepto que no aparece en la Biblia, pero que se llama los mutuos, mutuamente, de ahí viene, ¿no? O sea, cuidados los unos a los otros, es el concepto que vas a encontrar en repetidas ocasiones para cuidarnos. Somos la iglesia local, ya nos estamos reuniendo cada domingo, a veces puedes los miércoles, o tienes alguna otra reunión entre semana, posiblemente reunión de mujeres, reunión de varones, reunión de jovencitos, pero estás para ayudarte, estás para ayudar al otro, y a su vez también tú esperas que otros te ayuden cuando sea necesario. Pero ¿cómo te ayudas? Bueno, por ejemplo, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22, nos dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, y dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ámense unos a otros de corazón puro. ¿Cómo me cuido? Amaos los unos a los otros. Santiago 5:16 dice, confiésense sus ofensas unos a otros. Verso 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Oremos, ayudémonos. ¿Cómo nos cuidamos? 1 Tesalonicenses 4:18, alentándonos unos a otros. Dice, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Oye, pero ¿cómo lo voy a alentar? No se supone que todos tenemos que estar animados, la palabra sí, pero a veces hay desánimo, a veces hay cositas que en el transcurrir del día o de la semana pues nos desaniman, y ahí estás tú para poder alentarlo. Y seguramente el día de mañana tú vas a ser alentado porque tuviste un mal día, seguramente tuviste alguna mala experiencia. Bueno, nuestra chamba es alentados unos a los otros. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que, ¿cómo ayudo al otro? Bueno, tus dones te fueron dados para perfeccionar a tu hermano en la fe. Entonces, el día que tú entendiste la salvación y que Dios te selló, ese día también Dios, el Espíritu Santo, te dio dones. Y no son dones para que los tengas de adorno, son dones para poder emplear en tu iglesia local. ¿Para qué los vas a emplear? Bueno, para perfeccionar a otros. No todos somos evangelistas, no todos somos maestros, no todos somos, tenemos el don de dar, pero esos dones ayudan a bendecir al otro y a perfeccionar. ¿Cómo nos ayudamos? Efesios capítulo 4, versículo 32, siendo benignos unos a otros, siendo misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Ahí está el pasaje, antes es benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así que ahí está el movimiento, ahí está la iglesia. Mateo 18 te habla de que hay cosas que no estás de acuerdo con un hermano porque te ofendió, anda y dilo. Pero además también la iglesia sirve para poder estar cuidándonos unos a otros. Y de una manera práctica, esto que estoy poniendo aquí en esta lista es la manera práctica y es más bíblica, porque estoy poniendo la base bíblica, te lo estoy leyendo, la forma en la que nosotros nos tenemos que cuidar. Pero también Efesios capítulo 5, versículo 21 dice, sométanse unos a otros en el temor de Dios. En el capítulo mismo 5, verso 19 dice, hablen entre vosotros salmos, cánticos e himnos, no chismes, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando al Señor y alabándolo en vuestros corazones. Pero además también 1 Tesalonicenses 5:14 dice, amonéstense, aliéntense, sostengan a los débiles, sean pacientes. El pasaje bíblico te lo estoy poniendo ahí, 1 Tesalonicenses 5:14, después léelo con calma, pero estas son formas prácticas de poder estar ayudándonos unos a otros, cuidándonos unos a otros. En pocas palabras, si lo quieres ver de esa forma, en pocas palabras, es la manera práctica de llevar a cabo la oración de Cristo llamada sacerdotal. En Juan capítulo 17, versículo 20, versículo 21, donde también exhorta a que sean uno. Dice el pasaje, mas no ruego, en el verso 20, no ruego solamente por estos, Cristo refiriéndose a los 12, o sea, está en la oración, elevando una oración a Dios, y dice, no ruego solamente por estos 12,
sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ellos van a multiplicarse, van a predicar, y otros van a creer porque ellos fueron y predicaron. Yo estoy orando hoy por ellos, pero también por los que van a creer por el ministerio de ellos. Hoy nosotros somos, el creyente del siglo XXI, somos el fruto de los primeros 12 que atendieron al llamado de ir y predicar el evangelio. Y después dice el pasaje, dice, oro por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, versículo 21, dice, para que todos sean uno, estos 12, pero los que van a creer como los creyentes de todos los siglos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y fíjate cómo termina, para que el mundo, este sistema en el que estamos, para que este mundo crea que tú me enviaste. Es un testimonio. Entonces, cuando te vas acercando a la iglesia y cuando empiezas a hablar de la familiaridad en la iglesia, eso te sorprende, eso te mueve, quizás como creyente recién nacido, o aún cuando empezaste a llegar y empezaste a ver que de pronto somos tan diferentes, pero al mismo tiempo somos una familia, somos uno. Bueno, eso es un concepto de que aún en este sistema puede existir un movimiento espiritual como lo es la iglesia, que puede hacer las cosas diferentes. ¿Por qué? Porque esto estuvo en el corazón de Dios, no estuvo en el corazón de un líder religioso, de un pastor, no. Esto está en el corazón de Dios, que sean uno. Gracias por acompañarme, te dejo con esta hermosa imagen. Me encanta esta imagen del pintor que se llama Hyatt Moore. Este cuadro es uno de mis favoritos. Ya Leonardo da Vinci puso o pintó la famosa Última Cena. Él pintó, Hyatt Moore pintó este cuadro que le tituló La Próxima Cena, donde ves a Cristo y ves a 12 personas que representan 12 tribus, 12 naciones. Y yo creo que es una manera de entender lo que es la iglesia. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Que Dios te bendiga.